Hola, buenos días. Bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre el juego del miedo. Normalmente cuando jugamos un partido siempre nos han enseñado que debemos defender, que debemos atacar, que debemos contraatacar y todas estas variantes. Pero la pregunta que me hago es, ¿esto es parte del juego o es parte del miedo? En el juego normalmente esto que llamamos defensa, ataque, contraataque, de alguna forma es la forma de intentar encontrar espacio o intentar de ganar espacio para poder jugar mejor. Eso es cierto. Y eso está bien, porque es parte de la creación del juego. Lo que pasa es cuando esto se convierte en una sistematización, pero lo digo otra vez, en una sistematización del juego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrenamos, cuando hacemos a los jugadores siempre partícipes de que su juego es defensa, ataque y contraataque, de alguna forma estamos haciéndole ver que tiene que hacer esto porque algo puede suceder. Entonces les damos este esquema para que tengan seguridad. Y todo lo que se refiere a seguridad, realmente por debajo de la capa de seguridad hay un temor. Y cuando hay temor, inmediatamente no hay juego. Entonces, para jugar necesitamos asimilar el juego como una defensa, como un ataque o como un contraataque. Yo creo que no. Necesitamos conocer. Por ejemplo, cuando nos suben a la red con una derecha o revés paralelo y nosotros en carrera tenemos que ir a buscar la pelota para hacer un tiro, podemos escoger el tiro paralelo o el tiro cruzado, ¿cierto? El tiro paralelo sería el contraataque y el tiro cruzado sería la defensa. Esto el jugador es información que puede tener el jugador, pero esto no quiere decir que en el juego eso sea una Biblia. Porque el jugador que de alguna forma siempre le gusta jugar, digamos, al contraataque, vamos a llamarlo vamos a llamarlo así, para comprenderlo, no quiere decir que esté erróneo, porque esa es su forma de intentar comunicarse con el juego. Naturalmente, que una persona que tenga menos control de la bola o más control de la bola, naturalmente que ese tiro va a ser más difícil o más fácil. Pero lo primordial no es eso, lo primordial es que el jugador esté contento con ello, que sea una forma de él. Porque la forma es lo que hace el juego. Y los entrenamientos han matado esta forma. La aniquilan. Porque lo que buscan es seguridad. Seguridad para el jugador y seguridad para los entrenadores mismos de decir, tener el control del jugador para decir, de alguna forma, que sus direcciones o sus entrenamientos tienen un sentido o tienen de alguna forma un valor positivo. Pero lo que sucede es lo contrario. Cuando el jugador solamente entiende de seguridad, naturalmente que entiende que tiene un temor. Porque el jugar a defender o atacar, de alguna forma te está generando un porqué. Y ese porqué es, ¿cuál es? Que existe un temor. O sea, esa defensa y ese ataque se basa en parte a un temor. Y cuando hay temor, recordemos que no hay juego. Con lo cual, lo importante es que el jugador integre toda esta información, pero que al final, cuando llegue el juego, olvide toda esa información. Porque lo importante es crear el juego. Y vuelvo al partido de Alcaraz y Sinner. ¿Vosotros creéis
que ese partido, que esos puntos importantes se jugaron con una estrategia definida de ataque-defensa? No. Fue una entrega total de ambos jugadores y por eso quedó firmado el partido como uno de los mejores partidos de la historia del tenis. En realidad lo que se está afirmando es, este es un partido donde la creación fue plena y donde podemos olvidar los nombres de los jugadores, pero no podemos olvidar el juego. Porque el juego nació en ese momento. Imaginemos que eso sea posible con un esquema. Imaginemos que ese partido, esos puntos importantes, hubiesen sido posibles con un esquema. ¿Cabe el esquema en esa situación? No. ¿Cabe el juego? Sí. ¿Cabe la asociación completa y continua? Sí. Con lo cual quiere decir que los patrones de defensa y ataque y contraataque son patrones basados en la seguridad, basados en el miedo, basados en el control y basados en la lucha, no en el juego. Entonces, cuando nosotros enfocamos el partido en base a estos papeles o funciones que debemos hacer en el juego, ya hemos perdido el juego. Ya solamente nos queda luchar. Porque ya la seguridad, el miedo está presente y con lo cual lo único que buscamos es seguridad y con lo cual por eso hacemos defensa, atacar y todas estas cosas que al final lo que hacen es apagar el juego. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué nosotros como deportistas no entendemos de una vez que no podemos hacer el juego del miedo, que no podemos decidir en función del miedo? Porque cuando tú juegas en defensa y ataque y contraataque, estás decidiendo en función de un temor, no de lo que puedes hacer. Cuando tu psicología, cuando tu mente, lo único que quiere es crear el juego, asociarlo, naturalmente que no existe ningún temor y naturalmente que empieza ese proceso donde tú puedes transformar eso. Quiere decir que el juego es una forma de transformación, no una forma de seguridad. Sin embargo, lo que entendamos es una forma de buscar seguridad, no de transformar nada. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque el coach, el jugador, el coach está buscando resultados. Porque es la forma de decir, he hecho mi trabajo bien. Y el jugador está buscando resultados porque los demás quieren resultados buenos de él. Entonces ya directamente entra en un partido con una cara que lo podéis ver en el próximo partido de vuestro alumno o de vuestro hijo. Mirarle la cara cuando entra un partido, a ver qué tal le tiene. Hacer una foto y llevarla a casa. Y luego hacer una foto cuando va a un entrenamiento, para que vean que es totalmente distinta. Claro, en entrenamiento de alguna forma está haciendo cierta transformación, pero en el partido está haciendo otra cosa. Está buscando seguridad. Entonces quiere decir que la seguridad y transformar es totalmente opuesto. En la transformación no hay ninguna seguridad, no hay ningún control. En la seguridad hay miedo. Eso sí seguro. Cuando hay miedo, no hay juego. Cuando no hay juego, es como dos personas en una pista deambulando. La gente pasa y dice, yo no sé qué hacen aquí. No lo dicen, pero lo piensan. De alguna forma se paran, pueden ver y dicen, me voy. Pero esa persona que está transformando el juego, cualquier persona que pasa por al lado de la pista, enseguida entiende que ahí está sucediendo algo, porque algo se está transformando, como lo hizo Alcaraz y Sinner.
Que eso lo puede hacer cualquiera. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Hasta un niño de 7 años lo puede hacer. Pero lo importante es comprender que debemos abandonar por completo el juego del miedo, el juego del control y de la seguridad. Porque si no abandonamos esos patrones, entonces debemos luchar. Ahora, si nuestro mindset es obtener toda esa información y de alguna forma empezar a asociar direcciones, alturas, tiros, asociarlos, ya verás que tu mente, tu capacidad de asociación va a encontrar soluciones que nunca tú habías ni siquiera comprendido. Porque cuando tú juegas, cuando tú generas juego, cuando termina el punto, ni siquiera sabes cómo se ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido parte del momento, porque tú estabas dentro de ese momento, tú creaste el momento. Y cuando estás creando el momento, no estás haciendo ningún juicio, no tienes ningún miedo, no existe ninguna seguridad porque no la necesitas. Entonces lo que es importante comprender es que los jugadores deben tener la información. Pero en el juego, con esa información, tienen que crear algo. Tienen que transformar algo. Porque esto es un juego. No es una lucha. Cuando luchamos, estamos buscando seguridad y el juego no necesita seguridad. No necesita control. Necesita asociación. Necesita creación, transformación. Y esto solo es posible cuando el jugador lo permite. Porque es el jugador quien genera esa sinergia de movimiento y movimiento, dinamismo y golpes y alturas y direcciones. Es que es infinito el poder crearlo. Entonces, es importante comprender que debemos explicar a los alumnos todas estas variantes, pero estas variantes no son una Biblia para el juego. Son para ser utilizadas de manera asociativa para crear el juego, que al final es lo único que debemos jugar. Ahora, cuando creas el juego, recuerda, cuando tú estás jugando, cuando tú te sientes jugando, no hay ningún miedo, no existe el miedo. No hay ninguna forma de control. No hay ninguna seguridad. Escúchalo, lo voy a repetir otra vez. No hay seguridad. Porque la seguridad no transforma. Porque el miedo no transforma. Porque el control no transforma. Lo único que transforma eres tú y tu capacidad de asociación. De alturas, de tiro, de direcciones, de lo que quieras. Tienes una gama. Eso es lo que debes de alguna forma tener como información. Pero es eso, solamente. No un esquema, no un patrón. No, que ahora vamos al patrón. Ya lo he repetido creo que en otro video. El patrón, saque +1. Y ese va a ser tu juego. Ok. No sé. O sea, tú ganas ese partido y ganas 100 partidos, no pierdes ninguno. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes pleno o te sientes, no sé, mejor no gano? Porque, ¿para qué? Sin embargo, pierdes 10 partidos y ganas 1. O pierdes 1 más creando el juego. ¿Cómo te sientes? Quieres volver porque entiendes que pasó algo, que sucedió algo. Algo que tú no sabías. Algo de que tú formaste parte, pero sin control, sin miedo
y sin seguridad. Así que en tu próximo partido, recuerda esto. Olvida el juego del miedo. Olvida el juego del miedo que te han enseñado. Utiliza la información, pero no hagas un esquema de esa información. Porque en el momento que la hagas, ya sabes dónde vas. A la seguridad, al control, al miedo y a la lucha. Si la empiezas a asociar, toda esa información, entonces empieza la creación. Y por lo tanto empieza el juego. La pregunta, ¿dónde quieres estar? ¿Jugando o luchando? Ya sé la respuesta. Pero lo que has hecho hasta ahora es el otro lado, el de luchar. Pero ahora vas a conocer lo que es jugar. Ya sabes cómo se hace. Asociando, creando, transformando. Nos vemos en otro video. Adiós.